Buen día, mi nombre es José Pablo González Hernández. El día de hoy traemos para la materia de Estadística Inferencial 2 la unidad número 4 con el tema Control Estadístico de Procesos. En esta ocasión, esta materia es impartida por el ingeniero Juan Morales. Bien, a continuación vamos a pasar directamente a un poco de datos que consideramos son importantes para que ustedes puedan visualizar el tema. Gráficas de control para variación en la media. Bien, aquí tenemos como dato de proceso, se consideran a los datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Las mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos, etc. Las gráficas de racha son una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo de tiempo. Un eje, generalmente de vez vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Procesos de estadísticamente estable. En este caso no solo varía de una forma natural, sino patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. Variación aleatoria se debe de al azar, en este caso, en el tipo de variación inherente o cualquier proceso que no sea capaz de producir un bien o servicio, exactamente de la misma forma cada vez. También tenemos la variación asignable, que resulta ser las causas identificables, ya sea maquinaria, defectos, empleados, etc. Bien, tenemos también en este caso como gráfico de control, se considera como característico de proceso, como la media de una variación, por ejemplo, consiste en valores graficados en secuencia a lo largo de un tiempo e incluye una línea central así como un límite de control inferior y superior. También la línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son de las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerables inusuales. Entonces significa que si un valor sale fuera de esos límites, pues se considera normal. Bien, los criterios son: hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidencie no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la recta de 8, existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central, en un proceso estadísticamente estable. Existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Significa que, por ejemplo, nosotros colocamos esta regla y al momento de que ustedes tengan más de 8 puntos, significa que esos puntos pues ya se encuentran fuera, ¿no? Y tendríamos que analizar qué es lo que está pasando. Bien, criterios para determinar cuando un proceso pues, no es estadísticamente estable. También continuamos con más criterios. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento. Y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 12 desviaciones estándar de la línea central. Y finalmente, cuando 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están en una desviación estándar de la línea central. Cuando ejecutemos algún tipo de este tipo de gráfico, si en dado caso hay un parámetro que esté fuera de estos criterios, entonces nos vamos a dar cuenta. Bien, vamos a tomar un ejemplo para llevar a cabo esta aplicación de la información. Dice, una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas, debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual se ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Bien, una gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico, y una gráfica de XR y determinar si está bajo control estadístico. Para ello vamos a tomar en cuenta ciertos datos, y para el punto número 3 vamos a tomar en cuenta que en este caso el siguiente dato, que se ha tomado una decisión de incrementar, en este caso dependiendo del resultado que se tiene de las primeras 2 muestras, entonces se va a tomar en cuenta y se va a aumentar, ¿no? En este caso a 10 unidades por, en este caso también igual 30 días, y elaborar una gráfica XS para que este nuevo tamaño de determinar, ¿no? Si está bajo un tipo de control estadístico. Bien, esta es la información que ustedes que se van a poder visualizar al momento de que hagamos la prueba con los datos. Para ello vamos a pasar directamente a visualizar esos datos para que podamos ver de dónde sale esta gráfica. Bien, aquí tenemos los datos. Aquí ustedes se pueden visualizar que tenemos el día, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5.
Si nos pasamos, aquí está el día número 2. Significa que estas son las 5 muestras evaluadas el día 1. Y aquí están los resultados de las onzas de cada una de esas muestras. Así están durante el día 2, 3, 4, así sucesivamente, hasta llegar al día número 30. Aquí está, número 30. Y pues en este caso igual, la muestra del 1 al 5, ¿no? Y sus respectivas onzas. Bien, para poder hacer esta gráfica vamos a pasarnos directamente a estadística. Vamos a ir directamente a herramientas de calidad y corrida. Aquí es donde vamos a nosotros a realizar lo siguiente. Bien, vamos a tomar en cuenta, en este caso, en donde dice columna individual, vamos a tomar las onzas. Tamaño del subgrupo, como ustedes recordarán, los grupos son de 5, entonces vamos a poner aquí el número 5. Bien, y entonces ahí, aquí ya tenemos esto por default seleccionado. Entonces aquí vamos a realizar aceptar. Al momento de dar a aceptar, nosotros vamos a obtener la información de esta gráfica. Aquí podemos visualizar la información. Estos puntos significan que son los puntos de la media y son los 30 puntos, en este caso los demás de color azul, son los 30 puntos de los 30 días, ¿no? Ahora, si nosotros quisiéramos ver las evaluaciones de manera individual, bueno, en este caso solamente en un grupo, podemos hacer lo siguiente, podemos realizar lo siguiente, podemos ingresar nuevamente y en lugar de colocar 5, colocamos 1. Al momento de colocar 1 y darle a aceptar, nosotros vamos a obtener la siguiente gráfica. Entonces vamos a hacer un comparativo. Aquí tenemos la gráfica o la información en grupos de 1. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito. Bueno, no tanto. En grupos de 1 y en grupos de 5. Bien. En la primera gráfica aquí podemos ver los puntos, ¿no? De manera individual. Y aquí podemos ver los puntos en grupos de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, día 1, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, día 2 y sucesivamente. Entonces, aquí vamos a ver los datos que nos aparecen en la parte de abajo. Nos aparece el número de corridas de la mediana, son 86, en este caso, y nos dice número de corridas esperadas, 76. Número de corrida más larga a la mediana es 5. Y aquí están los puntos P, ¿no? En este caso, en el conglomerado, pues está totalmente por encima del estándar, que es punto 0.5, en este caso, punto 5. Y valor aproximado por mezcla, pues se podría decir que está cerca de lo que se consideran como el punto 0.5, perdón. Y pues pudiera haber alguna opción, ¿no? De que si tengamos alguna pues dato, ¿no? que nos lleva a esa confiabilidad del 95%, ¿no? Acá en este caso igual, si se fijan, están por encima, pero si evaluamos los datos de manera grupal, aquí nos dice, vamos a ver, aquí nos dice punto, si se fijan, aquí está sobre el punto, sobre el límite, pues entonces significa que pues sí podemos tener una razón, ¿no? de tomar en cuenta de que hay pues puntos que nos están brindando, que están dentro de lo que es la normalidad de las onzas, ¿no? Que se están tomando en cuenta para los envases, en este caso en las muestras, ¿no? Entonces eso nos da una pauta de que pues no tenemos porque todo indicar de que hay algún tipo de proceso que se encuentre fuera, ¿no? Fuera de lo normal o de lo que estamos considerando como normal. Entonces, pues esa es la ventaja que tiene el uso de este tipo de gráfico. Esta información también la tenemos proporcionada directamente como muestra. Aquí está la muestra de 150, si se fijan los puntos. Y pues aquí los 30 días, ¿no? Con los grupos. Bien, ahora con respecto a ello, esto sería, por ejemplo, un pequeño ejemplo, ¿no? Pero ahora vamos a pasar a un ejercicio donde podamos visualizar, en este caso, la información con respecto a esto. Pero antes de ello vamos a pasar a la pregunta al punto número 2 que nos pide el ejercicio, que es hacer una gráfica y quisiera que determine si está bajo control estadístico. Vamos a tomar en cuenta los mismos datos. Bien.
tenemos los datos. Vamos a hacer el gráfico. A ver, entonces estaría estadístico. Gráfico control. Y aquí está. Aquí es donde estaríamos tomando nuestros datos. Sería en este caso onzas. Y la muestra, lo que tenemos es de 5. Las pruebas que vamos a hacer, vamos a tomar todas las pruebas que están aquí, que nos proporciona el software. Y al momento que ustedes le dan aceptar, nos proporciona este gráfico. Bien. Aquí tenemos, si se fijan, aquí tenemos los límites y los puntos. Acá tenemos otra vez, por ejemplo, dice aquí muestra. Y acá dice también, ¿qué tenemos aquí? Si se fijan, está dentro del punto 0.5, ¿no? Entonces, como les comentaba, tenemos, podemos determinar que no hay algún punto que se encuentre fuera de los límites. Esa es la ventaja que nos da esta gráfica. Y aquí tenemos la media, como pues pueden ver, aquí la tenemos. Y pues fíjense cuántos puntos tenemos encima y abajo, ¿no? Bien, aquí, como ustedes pueden visualizar, tenemos aquí lo que es un ejemplo de que pues podríamos decir que se encuentra dentro de un control de estadístico, en este caso del llenado de onzas de botella. Pero por ejemplo, si tomamos en cuenta esto y hacemos un incremento de la información, en este caso ya no van a ser 5, ¿no? Los vamos a aumentar aquí, que nos dice el ejercicio. Nos dice que lo pasemos a 10 unidades. Como aquí ya se está pasando de una muestra de 8, porque lo recomendable es tomar en cuenta una muestra menor en el gráfico de RH, en el gráfico de XR. Ahora vamos a tomar en cuenta por medio de una gráfica S para poder hacer esta evaluación con ya una muestra de 10 unidades. Para ello, pasamos directamente aquí a control, subgrupos, y sería en este caso XRS. Cuando ingresamos directamente, pues igual, de igual manera seleccionamos nuestros datos de onzas, pero ahora van a ser con grupos de 10, tomando en cuenta todas las pruebas. Aquí, como ustedes pueden ver, las pruebas nos indica que si el punto que se encuentra por arriba de la desviación estándar desde la línea central, sería pues en este caso el 3. Los puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central serían 9. Puntos consecutivos todos aceptables o descendentes, 6. Entonces, ahorita vamos a ver qué prueba nos da algún tipo de dato, ¿no? Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos uno. Dice, muestra que la media de la muestra es 12.338. Ok, entonces significa que sería la muestra, a ver, la muestra número 8. Entonces, vamos a ver, vamos a checar los datos. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Si tomamos en cuenta la muestra 8, aquí están, significa que todas se encuentran, todas, o sea, las 5 muestras, por encima, ¿no? Por encima de las mediciones que se hicieron regularmente a las demás muestras. Por ejemplo, 91, o sea, 11, todas son 11, pero 91, 88, 90, 94, significa que estamos del 85 para arriba, pero todas las muestras. Ahora vamos a ver, tenemos aquí, y por lo que veo, tienen las más altas, por ejemplo, 94, es la más alta, y 91, ¿no? Por ejemplo. Si se fijan, si nos vamos a la muestra número 7, tiene una muestra, o sea, de las 5 muestras, sí hay una muestra alta, ¿no? La 90, pero está por debajo de la 94. Entonces, así, podemos evaluar las demás y nos podemos dar cuenta que sí, las más altas pues están dentro de esta muestra, ¿no? Es por eso que aquí el gráfico no lo marca como como un punto rojo de acuerdo a las pruebas, ¿no?, que tenemos. En este caso, la 1.
Bien, esta es la muestra que nos puede decir que pues, tendríamos que revisar ahí algo nada más ahí en esa, probablemente en la muestra, en la toma de la muestra, o bien hacer alguna revisión un poquito más a profundidad. Bien, ahora vamos a pasar directamente, aquí está el ejemplo ya aquí en la presentación, y ahora vamos a pasar directamente a un ejercicio también para aplicar las mismas condiciones. En este caso es una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico y debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual se ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Y vamos, en este caso nos está solicitando también elaborar gráfico de rachas y gráfica de XR. Y pues dependiendo de ahí de ese dato, pues nos pasamos directamente al dato número 3, ¿no? En este caso sería el de medias. XS, perdón. Entonces vamos a ver. Acá tenemos los datos. Bien, aquí tenemos los datos de 240 muestras. Aquí tenemos los datos del ejercicio del punto número 3, del ejercicio anterior. Aquí tenemos los 240 datos que nos proporciona el ejercicio para esta contabilidad. Si se fijan, dice aquí que son 8 muestras durante 30 días. Si hacemos la contabilidad, serán 8 por 30, nos da 8 por 30, nos da las 240 muestras. Es por eso que aquí tenemos esta cantidad de datos, ¿no? Tenemos 240. Aquí están. Bien. Significa que durante 30 días aquí están los 8 datos que se tomaron, ¿no? Aquí están. Y estos son los resultados de esas muestras. Peso del atún. Ahora bien, si nosotros realizamos nuestra gráfica de Rach y tomamos en cuenta el peso del atún con muestras de 8, dejando los demás datos por default, nos da lo siguiente. Aquí están por subgrupos. Y si lo cambiamos a tomar la misma muestra por grupos de 1, nos daría este dato también. Aquí lo tenemos también de manera individual y de manera grupal. Y como ustedes pueden ver, principalmente este, que es el que más me brinda la información con respecto a los grupos, ¿no? a los puntos de la media. Aquí están las medias de cada uno de los grupos. Pero aquí si se fijan, están totalmente altos están los datos de lo aceptable del punto 0.5 para en este caso considerar pues que sí tenemos que hacer una revisión, ¿no? Una revisión de la información. Vamos a ver aquí, de primera instancia vamos a analizar los datos, a ver cómo aparecen aquí. A ver, si se supone que son muestras de 140 gramos, aquí tenemos los datos con pues 2.224, 269, 38, pues sí, aquí tenemos que hacer una revisión precisamente de los tenemos que hacer una revisión del proceso como tal porque nos está dando pues el punto P nos está dando pues a indicar de que estamos fuera, ¿no? de lo aceptable. Entonces sí sería importante hacer esa revisión con ayuda pues no sé, dependiendo de la persona que se encuentre en el área, ¿no? Encargada de hacer este tipo de revisión con respecto a las muestras. Entonces si se fijan, aquí lo tenemos, este dato, y aquí tenemos el gráfico individual con las muestras. Ahora bien, si hacemos nuestro siguiente gráfico, en este caso el gráfico de EDR, tomaríamos en cuenta estos datos, pero ahora tomando en cuenta como con gráfica de control. Vamos a ver cómo se encuentra, ¿no? Sería R, y aquí estaríamos tomando el peso del atún, tamaño del subgrupo, igual, nosotros lo tomaríamos como 8. Y esto sería la información que nos proporcionaría. Bien.
de acuerdo si nos vamos directamente a determinar si tenemos algún tema con el control de los datos, pues aquí nos indica que no, que nos indicaría que no tenemos así como que una revisión, ¿no? que realizar. Ahora bien, si nosotros decimos, ok, está bien, no hagamos una revisión, aumentame la cantidad de muestras a realizar, en este caso por día. Aquí, por ejemplo, tendríamos 450, significa que estaríamos tomando 15 muestras. Vamos a ver. Aquí está. 15 muestras por 30 días. Vamos a ver. Si hacemos esta información como control estadístico, nos pasamos a XS y tomamos el peso del atún y lo aumentamos a 15, dejando en este caso todas las pruebas activadas con estos rangos, con estos parámetros, perdón. Vamos a visualizar qué información nos proporciona. Aquí está. La muestra número 8 nos indica que con la prueba 1 falla. La prueba número 1 ya vimos que nos indica. Nos indica desviación estándar desde la línea central, 3 puntos consecutivos. Bien, entonces la muestra 8 tiene 3 puntos que se están pues saliendo, ¿no? Sí, aquí están. ¿Se fijan? Consecutivos, o sea, al momento que hicieron la muestra, pues mira, aquí están los primeros 3, ¿no? Entonces aquí es donde nos da la pauta para revisar, ¿no? qué es lo que está sucediendo. Ahora bien, vamos ahora a pasar a otro tipo de gráfico que es bastante amigable, que en este caso son las gráficas de control por atributos. Bien, aquí tenemos lo siguiente. Es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo, o que incluye una línea central, límite de control inferior y pues uno superior. Aquí tenemos un ejemplo nada más como de manera ilustrativa para que ustedes puedan darse una idea de cómo se visualizan. Bien, los criterios que se toman en cuenta son los siguientes. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto que es por encima del límite de control superior o por debajo del control superior. Regla de la racha 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central, en punto por estadísticamente estable. Existe una probabilidad de 0.5, en este caso de que esté por encima o por debajo de la línea, y de que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes, arriba y abajo, que indican pues ya sea que suba y baje, ¿no? Y de manera sucesiva. 2 de cada 3 puntos consecutivos están por allá por arriba de los de control, o que se encuentran con desviaciones de la línea central. Y 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están en una desviación estándar de la línea central. Bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Vamos a ver. Dice: Gedan Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando ese tipo de aparatos están demandando a la compañía. Según US Today, Gradam no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRIS 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar que cerca del proceso de fabricación, hay que revisarlo minuciosamente, de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Bien, aquí están los defectos, ¿no?
Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 datos. Bien, vamos a pasar directamente al software. Aquí tenemos los 20 datos. En este caso serían 20 lotes y cada lote pues es de 10.000 cada uno, ¿no? Y aquí tenemos los defectos. En el lote 1 son 15, 12, 14, así sucesivamente, y pues hasta llegar a 7 u 8. Son los últimos lotes. Bien, entonces, vamos a pasar directamente a graficarlo. Pasamos directamente a gráfico de control por atributos. Bien, y sería en este caso el gráfico P, que es como está solicitándose aquí en el ejercicio. Bien, ahora, para poder hacer el ingreso de los datos, aquí en donde dice variables vamos a seleccionar los efectos, y aquí el tamaño del subbus, en este caso tamaño del lote. En las opciones vamos a seleccionar todas estas pruebas con esos parámetros de K. Cuando ustedes seleccionen la información, nos proporciona este gráfico. Bien, aquí tenemos los límites, la media, y podemos observar que tenemos puntos consecutivos. Está muy claro aquí. Tenemos puntos consecutivos en la parte superior, pero después tenemos en la parte inferior. Entonces, por este tipo de distribución que estamos visualizando, tenemos lo siguiente. Tenemos aquí marcado con el número en rojo, perdón, y con el número 2 la muestra 9. Y acá en la parte de abajo tenemos en este caso también tenemos el 2 es la prueba, ¿no? La prueba 2 marcada en rojo. ¿Qué nos decía la prueba 2? Vamos a ver. La prueba 2 dice puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Aquí dice que es 9. Entonces, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por eso lo marca. Se fijan, están consecutivos y están del mismo lado. Y es por eso que la prueba pues, nos indica que ya está saliendo de parámetro. Igual acá también lo tenemos representado así. La prueba nos indica que hay de manera consecutiva, por debajo en este caso. Y a partir de lo que es el 9, 10 y 11, nos lo marca como que están saliendo fuera de esta prueba. Entonces, lo único que tendríamos que hacer sería nada más revisar por qué razones, pues, inclusive si cambiamos el parámetro, vamos a ver, vamos a hacer este cambio. Control, atributos. Lo voy a hacer porque no sé si recuerden que ustedes estábamos viendo que dentro de las consideraciones pues, no lo marcan 8, ¿no? Vamos a ver, vamos a ponerlo en 8, nada más para ver que se ejecute. Aquí está. Si se fijan, ya nos está marcando aquí a partir del número 8. Igual acá. Están consecutivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, nos indica pues que hay que hacer algo, ¿no? Hay que revisar. Bien. Aquí tenemos el ejercicio. Y pues aquí tenemos el gráfico que acabamos de visualizar. Dice prueba 2, aquí es como lo indica el gráfico, el software, puntos contiguos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 9, 18, 20 y... Perdón, 9, 18, 19 y 20. Vamos a ver. 9. 18, 19 y 20, que son estos. 9, 18, 19 y 20. Porque estas son las 20 muestras. Entonces, pues sí, tenemos que hacer algún tipo de revisión, ¿no? Para ver qué es lo que está sucediendo. Ahora bien, pasámonos directamente a otro ejercicio. Dice, considere un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado, como en el ejemplo. A continuación se enlista un número de desfibriladores de efectos en lotes sucesivos de 10.000.
Construir una gráfica de control para proporción P de desfibriladores de efectos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control. O sea, en este caso, qué prueba es la que te estaría dando esa información. Bien, vamos a ingresar directamente con estos datos. Aquí tenemos los datos. Tenemos 20 de 10.000 y aquí tenemos los defectos, ¿no? Igual ingresamos a la gráfica de estadística por, en este caso, control, y nos pasamos a atributos y pues igual a punto P, y aquí de igual manera seleccionamos por defectos y aquí ingresamos el tamaño del lote. Aquí vamos a dejarlo como nos dé por default las pruebas. Lo vamos a pasar a 9 aquí y le damos a aceptar. Al darle a aceptar, le damos a aceptar aquí el gráfico y el gráfico nos proporciona lo siguiente. Nos indica aquí que pues estamos dentro de los límites. Aquí está el límite superior, el límite inferior, y en este caso sería la media. Y si se fijan, todas las pruebas que acabamos de implementar pues no nos marca ninguna, ¿no? Que estemos teniendo algún tipo de que tengamos que hacer algún tipo de revisión, ¿no? al proceso, ¿no? Si se fijan, no tenemos puntos consecutivos que sean descendentes consecutivos, o no tenemos que en este caso 9 puntos consecutivos que estén saliendo del parámetro, ¿no? Entonces esta gráfica es bastante amigable, principalmente para la gente que los datos no los vea, al momento de ver los datos no los digiere de primera instancia. Este gráfico les puede ayudar bastante para la interpretación de los mismos. Bien, en este caso, esta es la implementación del ejemplo número 2 para el tipo de gráfico por atributos. Aquí los tenemos representados, si se fijan. Aquí están los mismos datos que acabamos de empezar para el ejercicio de desfibriladores defectuosos. Por mi parte, pues sería todo. Yo les agradezco su atención y muchas gracias. Nos vemos para la siguiente ocasión. Muchas gracias.